Hola, soy María Gómez, soy pedagoga, especialista en atención temprana y dificultades de aprendizaje y desarrollo. Trabajo desde algunos años, algunos bastantes, en educación en dos centros de desarrollo infantil y he colaborado con Leo Bien en el desarrollo de las habilidades previas para el aprendizaje de la lectura. Y hoy os voy a hablar sobre la lectura en las niñas, la competencia de lectura en las niñas. Hay varios factores que influyen en el desarrollo de la lectura, biológicos, emocionales, sociales, culturales, y voy a comenzar por los factores neuropsicológicos. En el desarrollo del cerebro se ha observado que las niñas tienen un porcentaje mayor de materia gris en las áreas relacionadas con la lectura, las áreas de Wernicke y las áreas de Broca. Y también se ha observado que las niñas adquieren los hitos lingüísticos antes que los niños. Y en la primera infancia hay mayor conexión y intercambio en las neuronas y mayor crecimiento neuronal en las áreas lingüísticas en el caso de las niñas. Pero no solo son los factores biológicos los que influyen en el desarrollo de la lectura. Fundamentalmente ahora os voy a explicar cuáles son los factores que influyen en que se produzca un proceso de aprendizaje de la lectura. Voy a hablar solo de los que están más relacionados con el lenguaje. Y entonces el primero sería la capacidad de desarrollar la conciencia fónica. La conciencia fónica es la habilidad que tenemos para reconocer que cuando hablamos utilizamos, el lenguaje está compuesto por unidades más pequeñas, palabras, sílabas y fonemas. Y lo que tienen que hacer los niños y niñas cuando aprenden a leer es utilizar estas unidades más pequeñas, en el caso de los fonemas, y jugar con ellos. Entonces, cuando se inician en el aprendizaje de la lectura, lo que hacemos para que ellos desarrollen un buen aprendizaje es pues, trabajar con rimas, el que reconozcan pues eso, si terminan las palabras por las mismas sílabas, se trabaja la identificación de los sonidos iniciales, de los fonemas en el medio o finales, también se juega a invertir sílabas, por ejemplo, jugamos a decir mesa y dicen same. Otro de los trabajos que se hacen en conciencia fónica es colocar fonemas en las palabras, sería la adición, y lo que se ha observado y lo que se ha medido es que las niñas adquieren los hitos, como os comenté antes, adquieren los hitos lingüísticos antes que los niños y son mejores en este reconocimiento de estas unidades más pequeñas. Les resulta más fácil este trabajo en conciencia fónica. Además de la conciencia fónica, otra de las habilidades importantes para el aprendizaje de la lectura sería el vocabulario. Cuantas más palabras somos capaces de reconocer y cuantas más palabras conozcamos el significado, esto es mucho más fácil para cualquier niño o niña, pues el reconocer de qué están leyendo y qué quieren y cuál es el contenido de eso que leen. Y se ha observado en estudios que hay una diferencia con respecto a las niñas. Parece ser que las madres leen más y hablan más con las niñas que con los niños. Esta información una de las justificaciones podría ser el temperamento diferente y las características diferentes entre ellos. Las niñas en la primera infancia suelen desarrollar juegos más tranquilos, juegos en los que observan, les gusta realizar imitación, y en cambio los niños son más activos, más motores, y a veces cuando se les habla pues no prestan la misma atención que en el caso de las niñas. Las niñas están muy motivadas por aprender canciones,
por contar cuentos, y entonces esto se ha observado en estos estudios, que se ha visto pues eso, que en el caso de las madres pues, les habla más a las niñas. Aparte de la conciencia fónica, del vocabulario, bueno, quería comentaros que hay un estudio de Lepper y Ahrens en el 2007, donde se observó pues, en un metaanálisis de la literatura sobre diferencias de uso en el lenguaje adulto entre mujeres y hombres, y se observó que las mujeres hablan más que los hombres. Bueno, no solo en el estudio, yo creo que esto lo sabemos todos, que en general las mujeres hablamos más que los hombres, y claro, al utilizar más el lenguaje también utilizamos más vocabulario, y entonces tanto en el lenguaje hablado como en el lenguaje escrito, pues esto hace que tengan pues mayor número de palabras que reconocen y que saben el conocimiento, y que saben qué es de lo que estamos hablando. Aparte de la conciencia fónica, aparte del vocabulario, otra de las competencias importantes para el aprendizaje de la lectura sería las tareas RAM, que son tareas de denominación rápida automatizada. ¿En qué consisten? Pues estas tareas tienen que ver con nombrar dibujos, nombrar colores, nombrar letras, y en la investigación sobre el rendimiento en función del sesgo por sexo se ha observado que las niñas tienen una mayor competencia en tareas RAM, en tareas verbales con respecto a los niños. Son capaces de identificar objetos concordantes, son capaces de enumerar con mayor rapidez y con mayor precisión. Además de la conciencia fónica, del vocabulario y de las tareas RAM, otra de las funciones fundamentales, pues ya Cuetos comenta que las dos fundamentales serían la conciencia fónica y la memoria de trabajo, que la memoria de trabajo consiste en mantener información en nuestra cabeza mientras estamos realizando una tarea. Esto es imprescindible cuando estamos leyendo un texto largo. Si no somos capaces de recordar información que anteriormente ha sido expuesta, es muy difícil el comprender un texto. Y entonces ya en las escuelas la memoria de trabajo se está trabajando, valga la redundancia, sistemáticamente. Y entonces lo que se ha observado de esta función ejecutiva es que ya las niñas a los 6 años tienen un mejor rendimiento. Entonces esto es importante porque a los 6 años, en torno a esta edad, es cuando tanto niñas como niños aprenden a leer, y si hay un buen desarrollo de la memoria de trabajo, es mucho más fácil que puedan realizar esa relación entre fonema, grafema y después cómo se escribe, porque la lectura es el único aprendizaje humano en el que se necesita una exposición y necesitamos que alguien nos enseñe. No es un aprendizaje que podamos adquirir de manera espontánea. Por tanto, hay habilidades en las que tenemos que incidir, y cuando observamos que estas habilidades están más desarrolladas, eso nos puede dar la razón al saber que esa persona tiene un mejor desarrollo. Y entonces, como os estoy comentando, en todas estas habilidades que os he hablado, en el grupo de niñas hay un mejor rendimiento con respecto al grupo de niños. Entonces es como que cuando se inicia el aprendizaje de la lectura ya están mejor preparadas, o que ya salen en mejores condiciones que el grupo de niños. Pero quizás lo que más influye para el desarrollo de la competencia lectora es cómo se lleva a cabo la lectura durante los años de la escolaridad. Y para observar cómo es esta competencia lectora, pues en todos los países se llevan a cabo unos estudios, y entonces, ¿qué son los estudios Peirce y los estudios PISA?, donde sistemáticamente se evalúa
tanto la comprensión como la fluidez lectora, entre otros factores. Y en los estudios que se han realizado sobre la competencia lectora, se ha observado que las niñas tienen un mejor resultado en el rango de edad entre 8 y 11 años. En todas las pruebas que se han medido, tanto la comprensión y la velocidad, se ha observado que las niñas tienen un mejor rendimiento que los niños. Y entonces, para explicar estas diferencias en los resultados, podemos hablar de que hay muchos factores que influyen, no solo es el sexo. Para leer es importante tener en cuenta pues, cuál es el nivel académico de los padres. Como sabéis, pues, claro, cuando hay un nivel académico alto o medio alto en una casa, pues los niños y niñas que viven ahí, en esa casa, pues tienen una mayor exposición y se estimula mucho el desarrollo de la lectura. También en la competencia lectora se ha observado que el número de libros que hay en una casa es un indicador potente de cuán lector es el niño o la niña que viva ahí. Los recursos económicos también influyen en saber si tienen pues, tablet, ordenador, si tiene una habitación. Todos estos aspectos influyen en que tú puedas desarrollar pues, una mayor competencia y habilidad en la lectura. Además, otra de las cosas, esto sería pues, a lo mejor el sostén socioeconómico, pero un aspecto muy importante es la parte emocional, es cómo es nuestra disposición hacia el aprendizaje. Solo podemos aprender aquello que amamos. Y en la lectura, para que tú puedas desarrollar una buena competencia, tienes que disfrutar de eso que lees. Y en estos estudios de PISA se ha observado y se ha medido que hay un 54% de las niñas que aman la lectura con respecto a un 39% de los niños. Hay una diferencia importante. Y también en el caso de que las niñas utilizan la lectura la utilizan en sus momentos de ocio o la utilizan como disfrute. En esto tenemos que ver cómo influyen también en estos años, que lo que se mide es entre los 8 y los 11 años, pues las tecnologías. Los niños utilizan más dispositivos electrónicos, videojuegos, y al final las horas que dedicas a una actividad es lo que hace que tú desarrolles una habilidad. Entonces, si tú tu tiempo de ocio, tu tiempo de descanso lo utilizas en la lectura, pues vas a desarrollar una mayor competencia. Si tú utilizas tus horas de ocio pues en dispositivos electrónicos, pues vas a desarrollar una mayor competencia en dispositivos electrónicos. Y entonces, también otra de las cosas que se ha visto es que las niñas leen más libros al año que los niños. En América las niñas leen un 11,31% y los niños un 7,8% de libros al año. En el caso de Europa, las niñas leen 10,4 libros al año y los niños 8,6 libros al año. Entonces, esto influye también en este desarrollo, en este aprendizaje de la lectura. Y también el contenido o el tipo de libros que utilizan los niños y las niñas se ha evaluado y se ha visto que hay diferencia en los gustos por los libros. Las niñas leen más libros de ficción y novela. En las niñas parece que les gustan más las novelas románticas, y en el caso de los niños lo que les gusta son las novelas de aventuras y de ciencia ficción. Y esta diferencia de gustos también se ha observado pues, en la vida adulta, donde se ha visto que las mujeres leen más libros y el gusto es en novelas, y en cambio los hombres utilizan la lectura pues, para el aprendizaje, para su trabajo.
Bueno, en un estudio en Stanford se ha observado que también las mujeres procesan información compleja mejor que con los hombres en la lectura y con más matices. Me gustaría terminar esta ponencia hablando de que todos estos datos que he aportado y estas informaciones son datos estadísticos, y dentro de cada grupo de niños y de niñas hay mucha variabilidad y hay muchas diferencias. Hay niños que leen mejor que las niñas en cada grupo. Lo importante es conocer los factores que influyen en la lectura, cuidarlos y desarrollarlos. Me gustaría terminar agradeciéndole a la Asociación Española de Comprensión Lectora, al proyecto Leo Bien y a la editorial EDB. Muchas gracias.